Thomas Fan 06. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos contenidos de Iceverse, dedicados a leyendas, creepypastas y teorías sobre Thomas y sus amigos. Espero poder sorprenderlos con algún dato o teoría que nunca supieron. Sin más que decir, comencemos. A principios de la década de los 80, se hizo un piloto de prueba de lo que más tarde se convertiría en el episodio 25 de la temporada 1, en la mina. Según el editor del piloto Michael Dixon, esto no se parecía en nada al episodio final, este mostraría menos personajes, escenarios más pequeños e iluminación más plana. El piloto nunca se dio a conocer públicamente, solo apareció en las proyecciones de prueba, y actualmente se desconoce dónde está el metraje. Sin embargo, algunas imágenes recicladas del piloto no transmitido también se ven en la versión final, lo que resulta en que se vea brevemente el modelo piloto de Thomas. The Missing Coach fue un episodio que anteriormente estaba siendo desarrollado para la segunda temporada, pero fue cancelado. Iba a basarse en la historia del mismo nombre del libro de la serie ferroviaria, The Twin Engines. Este trataría de la llegada errónea de Donald y Douglas, y cómo ambos cometen errores provocando el disgusto de Sir Topanat, dudando si quedarse con uno de ellos, o devolverlos definitivamente. En noviembre de 1952, una persona llamada Robert Mitchell, que acababa de enterarse de los libros de la serie ferroviaria en la radio, escribió una carta a Fred Almstrom, quien entonces estaba a cargo del departamento de televisión infantil de la BBC, preguntándole si podían adaptar las historias de Wilbert Awdry para la televisión. Ella estuvo de acuerdo, y en febrero del año siguiente, se acercó a Eric Marriott, el editor de la serie ferroviaria, para obtener los derechos para adaptar 2 historias de las 3 locomotoras ferroviarias para televisión. Cuando todo ya estaba preparado para grabar el episodio, se habían construido modelos de James y Henry y de Gordon, se habían construido un modelo de Edward. Ese día había llegado y entonces habían empezado a grabar en vivo en la BBC el episodio de Sad Story of Henry. Todo estaba yendo bien hasta que un error provocó la cancelación del episodio. La locomotora se había descarrilado de las vías y una mano había puesto a Henry en las vías otra vez, pero no sabían que estaban en vivo, hasta que llegaron las críticas al reverendo Awdry, y no quedó de otra que dejar ese proyecto en el olvido. Gordon Goes For It fue un episodio planeado para la segunda temporada, pero fue cancelado debido a complicaciones y falta de presupuesto. Este trataría de que después de una discusión con una locomotora de una gran ciudad sobre el nombre de una estación en el otro ferrocarril, Gordon está decidido a averiguarlo. A pesar de que este episodio fue cancelado, los eventos son mencionados por Gordon y Henry en el especial Thomas y la locomotora real. Thomas the Tank Engine 1976 fue un piloto animado musical, siendo el segundo intento de llevar los libros de The Railway serie a la televisión, después de los eventos de The Sad Story of Henry en 1953. El episodio piloto se completó a principios de 1976, y Lloyd River, quien había dirigido el proyecto, realmente se había esforzado mucho para llevar el proyecto a buen término, pero decidió cancelarlo porque el mercado estadounidense no mostró interés. Sin embargo, fue un gran éxito en el escenario junto a Evita, otra obra que curiosamente trataba sobre la esposa del presidente Juan Domingo Perón, y la situación de Argentina en la época. Antes de que se crearan los libros de The Railway serie, el reverendo Awdry había hecho uno de los primeros modelos de escala de Thomas, que estaba basada en un GNR clase J23. Una clase de locomotora de vapor 060T. Tenían tanques laterales largos que llegaban al frente de la caja de humo, que se inclinaban hacia adelante para mejorar la visibilidad, y tenían un hueco para facilitar el mantenimiento.
40 fueron construidos por el Great Northern Railway, GNR, entre 1913 y 1922, y el London and North Eastern Railway, LNER, añadió otros 62 entre 1924 y 1939. Se les dio el sobrenombre de submarinos debido a sus largos tanques. La versión del director de Thomas y el ferrocarril mágico, como su nombre lo indica, es la versión del director de la película antes mencionada, que se filmó originalmente alrededor de 1999 y también se mostró al público de prueba en una proyección privada en esta época. Pasaron casi 20 años antes de que el público finalmente pudiera ver la versión original de la película, después de su lanzamiento en línea el 23 de diciembre de 2019. Al igual que la versión final de la película, el director Scott presenta muchas diferencias con la versión final de la película. Algunas diferencias importantes incluyen el hecho de que el papel de George se eliminó y los roles adicionales de Clanky también se habían eliminado, solo haciendo un cameo en la película. También se confirmaría que al final de la película Lily crecería para convertirse en ingeniera ferroviaria, al igual que su abuelo Burnett, y esta resultaría quien cuenta la historia de la película a sus hijos. The Adventures of Thomas fue una película que habría sido producida por Hit Entertainment y distribuida a mediados del 2010. Por lo que se sabe, la trama habría girado en torno a un niño que descubriría la isla de Sodor, un lugar que su padre había visitado antes pero que no recordaba, y también habría un conflicto importante entre locomotoras diésel y de vapor, todo esto en un período bélico posiblemente durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué se canceló? La primera película, Thomas y el ferrocarril mágico, se consideró un gran fracaso y no le fue lo bien que se esperaba, porque una nueva película de modelos con tanto nivel de dificultad y presupuesto podría haber sufrido la misma situación, además de que el concepto de vapor versus diésel ya se había utilizado antes en la película de Llamando a todas las locomotoras. Otra razón es que se quedó en un segundo plano durante mucho tiempo. Primero, estaba programada para ser lanzada en 2010 durante 65 aniversario de la serie ferroviaria, luego se cambió a la primavera del 2011, luego al 2012, al 2013 y por último al 2014, fue pospuesto tantas veces, que posiblemente a esas alturas ya se había cancelado. En 2013 Mattel se hizo cargo de Hit Entertainment, lo que significaría que Mattel pudo haber abandonado la producción de la película para dejar espacio para otros proyectos como la temporada 17 y otras películas, por lo que se canceló totalmente el proyecto, y solamente dejarlo este proyecto en el olvido. Barry the Rescue Engine fue un libro cancelado de The Railway Series escrito por Christopher Awdry a principios de los 80s, el cual trataría de un nuevo personaje llamado Barry por el nombre de Barry Island, hogar de uno de los depósitos de chatarra más famosos localizado en el sur de Gales, de donde fue rescatado. Se dice que fue cancelado porque el público no quería personajes nuevos sino historias centradas estrictamente en Thomas, aunque para mí en realidad fue cancelado por su trasfondo demasiado oscuro, ya que se centraría en uno de los depósitos de chatarra más grandes del Reino Unido, en el cual muchas de las miles de locomotoras de la época fueron a parar ahí a ser desguazadas. Barry tenía mucho potencial para ser de esos personajes salvados de las garras de la modernización, pero lamentablemente nunca salió a la luz. Ya que la empresa constructora de Sodor, más comúnmente conocido como Jack and the Pack, fue un spin-off que protagonizó los personajes de la manada, introducidos en Thomas y sus amigos episodios de la temporada 6. El programa se filmó en 2002, pero permaneció inédito hasta 4 años después, cuando Hit Entertainment lo lanzó en varios DVD británicos y estadounidenses.
Sin embargo, solo 13 de los 26 episodios planeados del programa se completaron antes de que Hit Entertainment cancelara la serie, quien compró los derechos de la marca Thomas mientras la producción estaba en marcha, ya que lo consideraban una copia inferior de Bob el Constructor, un programa que tenían previamente creado. Esta cancelación provocó la pérdida de una gran cantidad de medios que nunca se publicaron, debido a la adquisición de Guyane Entertainment por parte de Hit. Nigel era un transportador que estaba destinado a ser parte de la banda de Hap. Va acompañado de un remolque de cama baja. Nigel fue desarrollado por Robert Gaul Gagners antes de que comenzara a escribir la sexta temporada, pero no se incluyó en ningún guión de los episodios que se produjeron y filmaron para la serie y se eliminó. El personaje cancelado puede haber recibido el nombre del asistente de cámara, Nigel Permane, quien fue el director de fotografía de Jack and the Pack. Según Robert Gaul Gagners, en cuanto a por qué no fue utilizado, dijo que no puede responder la pregunta al respecto y especuló que tal vez como juguete comercializable, no tiene ningún artilugio adjunto. Justamente el año pasado, 2022, se habían filtrado vídeos de escenas eliminadas de la temporada 5, se habían filtrado de escenas eliminadas de muchos episodios, como Rusty y la Roca Stepnip se pierda, y los fantasma de Henry y el fantasma de Duncan, y de también de la canción Un accidente puede ocurrir, entre otros más. The Flying Scotsman estaba destinado a tener un papel más importante en el episodio de la tercera temporada, a cada uno lo suyo. Sin embargo, debido a los altos costos de construcción, el equipo de modelado no pudo permitirse construir toda la locomotora, haciendo aparición sus carboneras, aunque también la trama del episodio sería cambiada a la del libro, ya que esta tenía un trasfondo más oscuro. En Cartoon Network solía transmitir unas de las series más olvidada de la televisión llamada La Revista Ma, donde solían pasar muchas parodias de series y de películas, y obviamente que Thomas no se iba a salvar porque justamente cuando se habían entrenado la nueva temporada, había salido una parodia de Thomas y sus amigos que se llama Thomas la locomotora imparable, que estaría basada en la película Trenes llamada Imparable. Los libros de Railway, serie creado por el mismísimo Reverendo Awdry, sin duda nos mostró accidentes que la verdad algunos no sabían que estaban basados en hechos reales. Por ejemplo, en el episodio en la mina donde Thomas se había caído en ese lugar, ese accidente estaba basado en una que era igual a Thomas, que intentó dar marcha atrás pero se había caído en ese gran pozo conocido como una mina. En internet hay muchas fotos de accidentes de locomotoras, y como algunas estaban basadas en los accidentes que vimos en los libros. Thomas y sus amigos ha tenido muchos especiales y la mayoría cree que la primera fue Thomas y el ferrocarril mágico. Sin embargo, en 1993 se emitió el verdadero primer especial de Thomas, un crossover titulado Thomas and the Ugly Trip con personajes del programa japonés Irake Ponkiki. Los personajes del programa japonés visitan la isla de Sodor, donde viven Thomas y sus amigos, y luego van al Reino Unido para conocer a locomotoras de vapor reales. El especial nunca se lanzó en VHS, sin embargo lo más probable es que haya sido una transmisión grabada por algún fan, ya que todo el especial está en YouTube. En 2008 Stardust Pictures utilizó el episodio Tomás y el queso apestoso de la temporada 11 para una prueba de CGI, cuando el programa estaba en plena transición a la animación. Los clips mostraron accidentalmente al público al ser filtrados, pero se desconoce cómo sucedió. En esto se muestra la misma trama del episodio, pero en una calidad de animación bastante pobre. Thomas Early Years es una película creada por Bosser Studios 254, trata como hubiese sido la vida de Thomas antes de llegar a Sodor, trabajando el Brighton con otras locomotoras, que eran E2 pero estaban pintadas de marrón.
Sin duda había aprendido cómo ser realmente útil, gracias al trabajo duro en Brighton que hizo que la isla de Sodor lo compre como nueva locomotora en el ferrocarril del Inspector Gordo. En la serie la cara de Molly era de un tamaño un tanto pequeña respecto al Smokebox, pero originalmente tenía un rostro mucho más grande y bastante extraño, el cual se suponía que era un prototipo ya que nunca llegó a la serie de televisión, aunque casi toda su mercancía la representan con su rostro prototipo. El papel de Cranky fue pequeño y aparece en dos escenas en las que se le ve en el muelle y en la escena en la que Splatter y Dodge le preguntan a Diesel 10 por qué dejó escapar al señor conductor y luego Cranky les arroja una caja de frutas y verduras. George iba a aparecer en Thomas and the Magic Railroad como uno de los lacayos de Diesel 10. Sin embargo, su papel fue eliminado, ya que su modelo calibre 1 nunca fue llevado a Canadá para filmar. Sin embargo, Cranky y George fueron eliminados de la revisión final antes de que comenzara el rodaje en el set modelo. Lo mejor es dejarlos ir, ya que esto siempre pasa con pulir el guión, sacando escenas del guión que parecen demasiado largas y cambiándolo un poco. Para el lanzamiento del montaje del director en DVD/Blu-ray, sus escenas serían una excelente característica adicional para las escenas eliminadas con una reconstrucción del panel del guión gráfico de ellos. Fergus tuvo protagonismo en tan solo 3 episodios de la séptima temporada, esto debido a que resultó dañado durante el rodaje de Bill, Ben y Fergus. En el episodio Bill y Ben no se dan cuenta y mientras empujan una trituradora de rocas a lo largo del acantilado ocurre un derrumbe de rocas, por lo que Fergus rápidamente empuja a los gemelos salvándolos del peligro, pero este termina prácticamente sepultado por las grandes rocas que cayeron sobre él. Afortunadamente el modelo hasta el día de hoy sigue funcionando, pero su gran rueda y su mecanismo quedó inutilizable debido al accidente. Se planeó recrear el episodio de la 11ª temporada, No seas tonto, Billy, para pruebas G en 2009, por lo tanto, se tendría que crear un modelo G de Billy. Además, se suponía que Billy aparecería en la 13ª temporada, sin embargo, fue abandonado en favor de un nuevo personaje, Charlie. Curiosamente, Charlie y Billy comparten las mismas bases. Según la entrevista de Sid con Sam Barlow, Doc iba a ser parte del equipo de vapor. Sin embargo, durante la producción de Llamando a todas las locomotoras, el equipo tuvo que dejar espacio para Emily para que un personaje femenino tuviera un papel más destacado. También mencionó que el concepto del equipo de vapor se creó para ayudar a cimentar los personajes principales en la mente de la audiencia. En 1923, dos locomotoras azules conocidas solo por sus números, 87.546 y 98.462, fueron enviadas a prueba al ferrocarril noroeste. 87.546 y 98.462 se quedaron en Bickerstone Sheds junto con Edward, Henry, Gordon y una locomotora roja. Las grandes locomotoras molestaban especialmente a Edward, que estaba confinado en los cobertizos, alegando que era demasiado viejo y débil para trabajar. Cuando finalmente dejaron salir a Edward nuevamente, las otras locomotoras estaban muy enojadas. Las grandes locomotoras eran conocidas por ser duras con los vagones. Uno de ellos había tirado tan bruscamente de los vagones que el acoplamiento del vagón se había soltado. Finalmente, el inspector Gordo decidió despedirlos por ser locomotoras groseras, desagradables y horribles. No se sabe qué pasó con ellos desde la caída del vapor, pero lo más probable es que fueran desguazados.
Durante el rodaje de Thomas y el ferrocarril mágico, el modelo de James se cayó del set de Smelters Yard, lo que provocó daños importantes en el techo de la cabina del modelo. Si bien la mayor parte del daño se reparó rápidamente antes de que se reanudara la filmación, todavía se veían varias grietas en el modelo. Poco después de que comenzara la producción de la sexta temporada, el techo de la cabina dañado del modelo de plástico de James fue reemplazado por uno nuevo hecho de latón. Antes de que se hiciera la producción de la película de Thomas y el ferrocarril mágico, se planeó que Ari y Bert serían los secuaces de Diesel 10, pero habían sido reemplazados por Splatter y Dodge. Se había planeado que tendrían sus propios modelos, pero por la falta de presupuesto se usaron los modelos de Ari y Bert que fueron repintados, y como podemos ver la diferencia vemos totalmente parecidos. Las locomotoras de vapor GWR040ST fueron adquiridas por Great Western Railway en el grupo 1923. Procedían de pequeños ferrocarriles, principalmente en el sur de Gales, y de contratistas. Algunos de ellos sobrevivieron y pasaron a ser propiedad de British Railways en 1948 y algunos se conservan. Lady en sus inicios tuvo una cara muy extraña que por supuesto fue remoldeada para suavizar un poco su aspecto. Claramente fue un gran acierto. No se hace falta mostrar pruebas, porque en las primeras temporadas pudimos ver qué tal peligrosos pueden ser Ari y Bert. Después de intentar acabar con Sternip y también con Fergus. Vemos que estos Diesels no solo fueron capaces de intentar acabar con Sternip y Fergus, y si también habrán acabado con las locomotoras que son vistas en los patios de la fundición. Déjenme sus respuestas en la caja de comentarios. Hace 10 años se había entrenado en el canal oficial de Adult Swim, una parodia de Thomas y sus amigos llamada Soplando un poco de vapor. Trataría que Thomas había sido secuestrado por un criminal que estaba reclamando $100 millones, y dentro de su cabina tenía una bomba que la usaría para hacer volar a la estación Knapford. El inspector gordo y el ladrón tuvieron una pelea y al final termina ganando. A los últimos momentos del episodio el alcalde le pregunta qué hizo con la dinámica. Pues en una entrevista en 2015 con Sodor Island Fansite, SIF, el consultor ferroviario Sam Wilkinson expresó su interés en reintroducir a Boko en la serie CGI. y si esto hubiera sucedido, se habría convertido en su primera aparición y papel de habla desde el episodio de la quinta temporada, Problemas de convivencia. Esto sin duda hubiera marcado el regreso de uno de los personajes de la serie, pero al final no se lo pudo traer de vuelta a la serie. Durante la producción de Thomas y el ferrocarril mágico, Jeremy King, uno de los moderadores más joven del equipo y que había ingresado a los estudios desde la segunda temporada con tan solo 17 años, tuvo una idea maravillosa para sorprender a David Mitton, su jefe. Como vía de desestresar el arduo trabajo diario, decidió diseñar una cara anciana de Thomas con unos retoques simples, cálidos y tenebrosos. Pero David le había dicho que no usarían esa expresión facial de Thomas, ya que esto podría asustar al público, y solamente la dejaron en el olvido. A finales del año 2009, Nitrogen Studios comenzó la producción de la temporada 15. En esta, se planeaba el regreso de Duke, Sirandale y Peter Sam. Estos fueron ilustrados en el storyboard para el episodio de la 15 temporada Kevin la locomotora de vapor, pero no aparecieron en el episodio final. Esto habría marcado el regreso de Duke después de estar ausente durante mucho tiempo.
Varias otras locomotoras trabajaron junto a Duke, Stanley, Falcon y Stuart en el antiguo ferrocarril Mid-Sodor. En 1936, Mid-Sodor tenía 6 locomotoras, excluyendo Stanley, 3 de las cuales, Albert, Jim y Tim, se vendieron ese año para mantener la cabeza de la compañía a flote, dejando solo a Duke, Falcon y Stuart para administrar la línea. Aunque estas locomotoras nunca aparecieron en ninguna de las historias de The Railway Series, aparecieron en los diseños modelo del reverendo Wilbur Towder y del ferrocarril medio de Sodor. Aunque se dio a entender su existencia, nunca fueron mencionados por su nombre. Algunas de estas locomotoras estuvieron en exhibición en el Cadeby Light Railway del reverendo Teddy Boston antes de que el ferrocarril finalmente cerrara en 2005. En la serie de televisión, Scarlett, Reyes y Duncan hicieron varios cameos en el ferrocarril Mid-Sodor como si fueran representados como las otras locomotoras trabajando junto a Duke, Falcon, Stuart y Smudger. En Thomas Deja Sodor, que era un video corto de 5 minutos, sacado en el canal oficial de Thomas y sus amigos hace 8 años, iba a haber un cameo de las Islas Malvinas, pero esto fue removido ya que esto sería una ofensa hacia los argentinos. Como sabrán, el 2 de abril de 1982, estalló la guerra entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, dejando un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos. 40 años después, la disputa entre argentinos y los británicos continúa. Durante el comienzo del fandom, se empezó a hacer un debate para saber si Thomas y el ferrocarril mágico era canon, pero nunca se llegó a un acuerdo. En la 6ª temporada, que salió 2 años después de la película, ignoró por completo los eventos de la película. Y en Llamando a todas las locomotoras, Thomas y Perky no reconocen a Diesel 10 cuando lo ven, y el hecho de que Lady existe solo en los sueños de Thomas. Entonces me di cuenta de que los acontecimientos de la película son siquiera canónicos. Sí, Diesel 10 aparece en películas posteriores como Día de los Diesels, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Desde el incidente del ferrocarril mágico, no hemos visto a Lady, ni al señor Conductor y Junior, ni a Burnett Stone. No hay más menciones de Shining Time Station o el ferrocarril mágico que une a los dos mundos. Y podemos saber que Thomas y el ferrocarril no es canon, y todo lo que vimos solamente habrá sido un sueño de Thomas o paso en otro universo alterno. Derek, uno de los personajes clásicos de Thomas y sus amigos, que solamente contó 2 apariciones, que fue el episodio de la temporada 5 Problemas de Convivencia, y la última que fue en el especial de Llamando a todas las locomotoras. Vemos Derek que está basado en un BR clase 17, también conocidas las Clayton Diesel eléctricas tipo 1. Los problemas indudablemente fueron inspiradas de su base, ya que las locomotoras gemelas Paxman de los verdaderos clase 17 fueron poco fiables, tendiendo a tener problemas como el árbol de levas, culata y otras áreas. A causa de estos problemas, todos los clase 17 fueron retirados a fines de 1971, luego de menos de 10 años en servicio. Un clase 17, de 8568, está conservado en el ferrocarril Chinory Príncipes Risborough al sur de Oxfordshire. Ahora vemos que los problemas que tenía Derek con su sistema de enfriamiento estaban basados en los errores de su base. En temporadas donde se solían mostrar locomotoras chatarras, podíamos ver muchas que eran similares a Thomas o a otros personajes, pero también en un episodio que la verdad no sé cuál es, se ve a City of Truro convertido en chatarra. ¿Acaso fue desechazo en Sodor? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios.